Hola, gracias por estar aquí, gracias por dejarnos entrar en su casa de una manera virtual, pero contentos de poder hacerlo. Recién oraba a David, agradecido de la oportunidad que Dios nos da. Y no estamos preocupados de las recompensas, estamos preocupados de servir a Dios para que muchos más crean en el Señor Jesús. Así que sigan orando por esta actividad, este ministerio de nuestra iglesia. Y recuerda, hermano, que los temas que Dios ha escogido es prepararnos para lo que viene. No es que el pastor esté interesado en molestarle a usted, que este tema, que esto otro. No, es prepararnos para lo que viene. ¿Y qué viene? ¿Qué cree que viene usted en el futuro? ¿Usted se ha dedicado a pensar que la Biblia tiene la razón? Y dice que en los últimos tiempos habrá una gran tribulación. Eso significa que para diferenciar la gran tribulación, anteriormente vamos a vivir tal vez atribulados, tal vez con problemas. ¿Usted cree que las personas, las ideologías o los gobiernos, todos están pensando en que florezca la fe, florezca la creencia en Dios? Yo creo que no. Yo creo que no, por lo que la Biblia dice. Entonces, tal vez cada vez va a ser más difícil poder predicar la palabra de Dios. Hay más información de parte de la gente, tienen mucho más información. Cualquier cosa, van al internet y obtienen mucha información. Que la usan bien, mal, la entienden o la entienden, no sé, pero la usan. Entonces, lo que tenemos que entender nosotros es que yo debo estar preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en mí. ¿Por qué crees esto? Por esto. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice, la Biblia. ¿Pero tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Sí, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta el amén de Apocalipsis es la palabra de Dios. ¿Me entiende? No son algunos pensamientos de Dios, no son algunas... No. Cada palabra, Dios la puso aquí. Y la preparó para nosotros también en español. Esta versión que tenemos nosotros es muy confiable, hermanos. La traducción de Reina Valera del año 1960. Excelente para nosotros. Excelente. Una muy buena traducción que podemos confiar en esa. ¿Y por qué han surgido tantas versiones de la Biblia? Porque las casas editoriales quieren tener negocio, y hacer negocio con las Biblias porque es el libro más vendido. ¿Me entienden? Por eso aparecen versiones de la Biblia, y aparecen versiones, negocio tras negocio. Imagínense, negociando la palabra de Dios. Entonces, hermano, no se sienta incómodo. Si algo le incomoda, pregunte a Dios por qué le incomoda. Si hay algo que les molesta a los rebeldes, que se hable de obediencia. Si hay algo que le molesta a la persona peladora, que se hable del pelambre, justamente. Es donde nos duele, en donde nos acusan, es ahí donde nos molesta. Pero bueno, es un comentario de entrada. Yo quisiera que me escucharan los siguientes pasajes. El primero es Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Jeremías 16:17 dice: porque mis ojos están sobre todos los caminos, los cuales no se encontraron, no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. También Jeremías 32:19 dice: porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Eso es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, tomé solamente un pasaje de Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y por qué dirá? Este no es el tema, es una introducción al tema. Primero que nada, nunca, jamás nos vamos a escapar de la mirada de Dios. Nadie se escapa de la mirada de Dios. Nadie. Dios sabe lo que hacemos en cada instante de nuestra vida.
aún lo que nosotros soñamos. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces nosotros podemos pensar el dicho antiguo, ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, con Dios no se cumple porque Dios ve todo. Ve todo, todo, todo. Entonces, cuando lleguemos a al tribunal de Dios, tal vez nos van a examinar algo que usted debiera recapacitar ahora, si está en lo que Dios quiere o no está en lo que Dios quiere. Y es sencillo, es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Recuerde, los ojos de Dios están en todo lugar, en todo lugar. Miré algunos pasajes, ¿cierto? Y les mencioné que eran del Antiguo Testamento. Pero recuerde que el Antiguo Testamento nos enseña muchas cosas, pero tenemos que tener cuidado de asumir promesas que no son nuestras. Recuerde, principio de estudio bíblico. La Biblia está escrita a 3 grupos de personas: a los judíos, a los gentiles y a la iglesia. Y hay promesa para los 3. Entonces, ojo, tomar promesas de Israel como propias no puede ser. Nosotros como iglesia tenemos promesas. El incrédulo tiene promesas y a Israel tiene promesas. Entonces, ojo con eso. Yo estoy tomando para tomar los principios que hay aquí en esta lectura. ¿Bien? Y eso no cambia para cualquier persona los pasajes que he mencionado. ¿Bien? Entonces, obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Recordemos, mire, Deuteronomio 13:4 dice lo siguiente: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Eso está escrito para Israel, pero un buen principio para nosotros, porque lo mismo se le pide a la iglesia, que somos la esposa de Jesús. Vamos a ser la esposa, somos la novia de Jesús, y Jesús va a venir a buscar a alguien santo, santa. No va a venir a buscar una iglesia corrupta, va a venir a buscar una iglesia santa, porque Él es santo. ¿Me entiende? Entonces, recordemos el pasaje que dice que sin fe es imposible. No hay posibilidad alguna de agradar a Dios si no hay fe. Si no hay fe. Entonces, todo lo que vivimos nosotros, todo lo que estamos viviendo en estos días, en nuestras casas, en todo lo que estamos haciendo, es por fe. Es por fe. ¿Me entiende? Estas predicaciones por fe, las filmaciones por fe, todo lo hacemos por fe. ¿Me entiende? Entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas por fe. Nosotros no hemos visto a Dios, no hemos visto a Jesús, no hemos visto a los apóstoles, no vimos a Pablo, no hemos visto cosas hermosas que han ocurrido. No han ocurrido cosas a nosotros, sí, es cierto, pero todo tiene que ver con la fe, ¿de acuerdo? Y esa fe nos debe llevar a obedecer, a obedecer. Recuerde lo que decía el tema pasado respecto a la autoridad de Dios. ¿Cuál es la mayor demanda de Dios? Es que se le obedezca. No que sufras, no que estudies todos los libros, no que te aprendas la Biblia de memoria, sino que obedezcas, obedezcas. ¿De acuerdo? Hablamos de la autoridad, ahora te quiero hablar de obedecer. En la práctica, ¿qué hacemos? Y aquí hay cosas que nosotros tenemos que saber defender, porque en el segundo punto les voy a hacer ese hincapié. ¿A quién debemos obedecer? A los padres. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? A nuestros padres. Debemos obedecer siempre a nuestros padres. ¿Por qué? Porque es justo. Porque también agrada a Dios. ¿En qué debemos obedecer? En todo. En todo. Estos 2 pasajes ustedes búsquenlo, Efesios 6:1 y Colosenses 3:20. En este segundo punto, puse un solo pasaje nomás porque podemos conversar más de eso más adelante. Por ejemplo, las mujeres debieran ser sumisas, obedientes a sus maridos. Pero con lo que hay hoy día, con lo que se piensa hoy día, que el marido aquí... Ayer veía un artículo en el Mercurio respecto de que tu agresor vive contigo en casa en la pandemia. ¿Qué ocurre? Hay muchas razones para decir qué es lo que ocurre, pero tenemos que ver lo que la Biblia dice. Tito 2:5 en una parte dice sujetas a sus maridos.
que las mujeres viejas enseñan a las jóvenes, pero ahí entre medio está sujetas a sus maridos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y no por señorío, sino por cuidado. Por cuidado, para cuidar a nuestra mujer. Recuerde que el hombre la debe tratar como a vaso más frágil, como a coherederas de la vida eterna, como a coheredera de lo que vamos a recibir. Ante Dios no vamos a ser superior a la mujer. Se nos va a preguntar por nuestra tarea y la tarea de la mujer. ¿Entienden? Entonces tenemos que considerar lo que la Biblia dice. Tito 2:5, sujetas a sus maridos. Sujetas a sus maridos. También a los jefes. Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de... Y sigue más adelante. Y también, ¿cierto? Está Colosenses 3:22 y Tito 2:9. Usted lo puede buscar. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? A los jefes. A los jefes que tenemos en el trabajo. A todas las autoridades, ¿cierto?, que existen. Pero muchas veces nosotros hablamos en contra de las autoridades en nuestro trabajo. Cada uno está haciendo un papel ahí, debiéramos ser agradecidos. ¿Y sabe lo que se nos indica? Nosotros debemos hacer nuestro trabajo como si fuera para el Señor. Como si fuera para el Señor. Imagínense. Entonces, pudiéramos nosotros estar haciendo las cosas mal, hablando mal de la cuenta. ¿Se recuerda lo que les dije de Aarón y María? De Aarón y María que hablaron contra Moisés porque tomó mujer cusita y hablaron de más que les ocurrió. Entonces, ojo hermano, que no podemos llegar y hablar. No es gratis el hablar. Y también a los jueces. Dice Tito 3:1 que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Entonces, si a nosotros se nos presenta una autoridad, simplemente debemos obedecer. Estoy insistiendo con algún punto que mencioné en el estudio pasado. Simplemente nos queda la tarea de obedecer. De obedecer. Nada más. Si el carabinero te toma un control y te dice, por favor, oríllese. He visto a gente reclamando, he visto a gente haciendo esto, lo otro. Oríllese. Le van a revisar y si todo lo suyo está en orden, ¿qué teme? ¿Qué teme? Obedecer no es humillarse, porque está ante una autoridad, y toda autoridad es dada por Dios. ¿Ante quién se está humillando? Ante Dios. Recuerde, solamente representamos la autoridad. Entonces tenemos que obedecer a los padres, a los maridos, a los jefes, a los jueces, y también al pastor. El otro día no lo quise mencionar tan claramente, porque pareciera, no hermano, no crea que yo me estoy tratando de poner en una posición. Dios me puso en la posición. Y la Biblia dice que obedeced a vuestros pastores porque ellos han de dar cuenta, porque ellos cuidan tu alma, porque ellos están orando por ti. Para que no lo hagan, cuando den cuenta, no lo hagan quejándose. ¿El pastor se puede quejar con Dios? Sí. Señor, no hay qué hacer con este hermano. Señor, su actitud, su conducta me muestra su actitud. ¿Me entiende? ¿O usted cree que los pastores son ciegos? ¿O usted... Vemos muchas cosas nosotros. Recuerde que a los pastores se les dota de una forma especial. Entonces, no se confunda. Gracias a Dios usted ve una persona normal, ya con años, pero ¿no cree que en esos años los pastores van adquiriendo aún más experiencia? Y van conociendo más a las personas. Entonces, ojo con violar cualquier tipo de autoridad. Al padre, al juez, a los maridos. Es complicado porque vamos contra Dios. Ahora, hecha la introducción, pregunta, ¿pero obedecemos a Dios? Tengo la claridad, la determinación, la convicción de decir, de aquí en adelante, Dios manda en mi vida. ¿Qué tal? Dios manda en mi vida. Todos los mandamientos los respetaré, aún a costa de mi propia vida. Lo que Dios quiera, a pesar de las consecuencias, eso haré. ¿Estamos dispuestos a decir eso? ¿Estamos dispuestos a emplear nuestra boca para hacer ese compromiso con Dios? Fíjese, piense, ¿haríamos ese compromiso con Dios?
Cuando ni siquiera algunos no cumplen las cosas mínimas. Entonces, ¿estamos seguros que tenemos acceso al cielo? ¿Estamos seguros que hemos humillado nuestra vida ante el Todopoderoso? Dios Padre Todopoderoso, Dios Hijo Todopoderoso, Dios Espíritu Santo Todopoderoso. Ay, ay, ay. ¿Cuándo vamos a aprender que la obediencia es total y absoluta y además dulce, sin amargura, sin rezongar? Obedecer, qué privilegio más grande, obedecer a Dios. Ahora, Hebreos 5, 7 y 8 dice: y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire qué hermoso. Cristo oró, suplicó, rogó con clamor y lágrimas. Igual murió en la cruz. Muchas veces nosotros pensamos, no, es que he orado tanto a Dios. Siga orando. Mire, la oración es para manifestar su inquietud a Dios, pero también es para recibir instrucciones. Y si Dios no lo quiere hacer, ore 20.000 años y Dios no va a hacer lo que usted quiere que se haga. Tenga cuidado con eso. Que su corazón no se desvíe en ese sentido. Bien. Obedecer. Como les pregunté, ¿en realidad obedecemos a Dios? ¿Hago lo que Dios dice? ¿Hago lo que Él diga, cuando Él lo diga, cómo lo diga, por la razón que lo diga y con quien quiere que lo haga? ¿Mi obediencia es total o parcial? El otro día escuchaba algo así y me llamó la atención, por eso lo agregué aquí como una... Claro, porque siempre hablamos de, tal vez, es que yo no soy desobediente. Claro, tomas la parte que obedeces, pero oculta la parte que desobedeces. ¿Me entiendes? Entonces, tu oración es, tu obediencia es total o parcial. Escojo qué, cuándo, cómo obedecer. Puedes hacerlo, ¿no? ¿Qué, cómo, cuándo obedecer? ¿Por qué obedecer? Recuerde que la reunión pasada les decía, Dios no da argumento, Él dice, haga esto. Dios no dice, mira, porque creo que... No. Entonces, ¿mi obediencia es inmediata? Tengo que orar para obedecer. ¿Por qué? También la vez pasada les decía, Dios me mandó a trabajar en Puente Alto, con las comunas aledañas de la Florida, ¿cierto? La Pintana, Puente Alto. Ahí me mandó a trabajar el Señor. Y tal vez a otros lo vamos a mandar a trabajar a Las Condes. O a otro a Puerto Vara. Me gustaría. Pero Dios no me ha ubicado ahí. ¿Obedecemos a Dios en su totalidad o escogemos qué obedecer? Entonces cuando nos preguntan, ¿tú eres obediente a Dios? Sí, por la parte que tú obedeces. Pero hay partes que no obedeces. Ser cristiano es obedecer, sí, no hay otra forma. Por ejemplo, les cuento un caso de mala obediencia. Está en Samuel capítulo 13, versículo 7 al 14. Se los voy a leer un poco para que recuerden. Esto se van a acordar muy rápido, hermano. No creo, en 1 Samuel 13. Aquí en el versículo 13 habla Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, al primer rey de Israel, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué hizo? Ofreció sacrificio, ofreció holocausto. ¿Le correspondía? No. Tenía que ser levita, tenía que ser una persona de la tribu de Leví. No podía él hacer nada con eso, nada, no le corresponde.
Es como si yo fuera por mutuo propio a aconsejar a la casa de alguno de mis hijos o a la casa de algún hermano, aconsejar a la esposa, aconsejar a los hijos. Me es prohibido, a menos que el esposo me autorice a hacerlo. ¿Me entiende? Lo mismo que a Saúl, no le correspondía hacer el sacrificio, pero tuvo miedo. Que el pueblo se le escapaba, estaba desertando. Locamente acecho. Y no contento con eso, en el capítulo 15 de este mismo libro, los versículos 2 y 3 dice: así ha dicho Jehová del ejército, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vaca, oveja, camello, asno. Saúl pues convocó al pueblo y pasó para allá. ¿Qué le dijo Dios? Destruye todo. Pero Saúl no hizo caso, no obedeció. Dice: vino pues palabra de Jehová a Samuel diciendo, un poco más adelante el versículo 10, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se pesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová Dios. Por lo demás, pero todos los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y le respondió: di. Y Samuel dijo: aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín. ¿Qué es lo que hizo? Desobedeció. Sí, del 100% tomó un 5% entre el rey Agag y, ¿cierto?, y la oveja y todo lo demás. Lo demás lo hizo todo, pero desobedeció a Dios. Nosotros podemos de repente obedecer parcialmente. Y créame que Dios lo sabe. Como les leí al comienzo, los ojos de Jehová están en todo lugar. No hay camino, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces, cuando nosotros decimos: yo obedezco a Dios, ojo, que puede ser una mentira. ¿Bien? Entonces yo le puedo preguntar, hermano, ¿usted es fiel con el diezmo? No, es que lo que pasa es que yo... Ya, no lo hace. Hermano, ¿usted es fiel en la ofrenda? Sí, no, sí. Hermano, ¿usted diezma el 10% o lo que usted quiere? Eso es un ejemplo. Cuando se pide oración, ¿usted ora? ¿Usted ora? Porque yo sé de personas que son de oración. Es que ellas tienen el don de la oración. ¿Y dónde está ese don? Igual que el don de la música. De repente hacemos cosas que no convienen. Entonces, goza, hermano mío, hermana mía, goza de la vida obedeciendo a medias a Dios. ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no obedecemos? Si no, examinemos el libro de Malaquías, ¿cierto? El libro de Malaquías, y usted va a ver que dice que si haces esto, si haces el diezmo y lo entregas, abriré la ventana de los cielos. ¿Cierto? Dice: voy a bendecirte porque ha sido tu corazón generoso. Dice que Dios bendice al dador alegre. Porque además de dar, como dice la Biblia, tenemos que hacerlo con alegría.
no sufriendo porque se va la plata, no sufriendo porque no voy a tener. ¿Sabe por qué desobedecemos a Dios y hacemos las cosas como nosotros creemos? Porque no confiamos en Él. No confiamos en Él. Una vez se acercó un matrimonio joven, o se iban a casar, no me recuerdo bien, y alguien me dice, yo quiero estar presente porque no sé qué dijo usted antes. Hermano, realmente me enojé porque ahí me dijeron, no confío nada en usted. Nada en usted. Ocurrió hace años. Pero así es, lo hacemos con Dios. No confiamos en Dios. En su forma, en sus criterios, en lo que Él hace o no hace. ¿Se fijan? ¿Cómo obtiene lo que quiere? Mintiendo, torciendo, robando, con egoísmo, con créditos, con humillarse a los bancos. Dios nos ama y conoce a cada uno de nosotros. Y Él nos quiere dar lo mejor, lo más conveniente para cada uno de nosotros. Recuerde que conversábamos en unos capítulos pasados que para gozar la vida tengo que entender que el plan es diferente para cada uno. ¿Entiende? Por ejemplo, yo no podría seguir el camino de David, es músico, no tengo idea de música. Me gusta la percusión y algunas veces he defendido ciertas cosas, pero o la guitarra, o el bajo, o la computación. Hermano, yo me manejo en ciertas cosas en la computación y el resto para mí es un misterio. Es un conocimiento que no lo tengo. ¿Me entiende? Entonces somos diferentes. Estamos llamados para cosas diferentes o situaciones diferentes. Yo a lo mejor en los próximos años no voy a servir porque traigo una estructura diferente. Pero sí los jóvenes que van surgiendo, ¿verdad?, para servir al Señor. Entonces a lo mejor me dice, ya ve y descansa, y pone a jóvenes que me reemplacen y que hagan un mejor trabajo que yo, por supuesto. Entonces, ¿por qué también fallamos a Dios? Les dije, no confiamos en Él. No confiamos en Él. ¿Me entiende? Y también, ¿por qué razón? Porque no tenemos paciencia y fe. No tenemos paciencia y fe. En el libro de Éxodo, el capítulo 32, el versículo 1 al 6, el versículo 10 y 25 al 31, usted lo pudiera leer, disfrute todo el capítulo. ¿Qué nos enseña? A Aarón, becerro de oro. ¿Por qué? Porque Moisés, te demorabas en bajar, no sabíamos qué te pasaba, pasaron 40 días y no teníamos idea. Dios le dice a Moisés, tu pueblo, déjame destruirlo. Moisés le dice, tu pueblo. Qué grande hombre Moisés, ¿no? Conversando directamente con Dios. Qué tremendo hombre. Y tan humilde, tan humilde. Tan humilde. Ay, tengo tanto que aprender, hermano. Entonces, ¿por qué razón Aarón, digamos en términos chilenos, metió la pata hasta el fondo? Impaciente. ¿Por qué no dijo esperamos? Él era el líder ahí. Esperamos. Punto. Esperamos. Pero es que aquí, pero es que acá, pero es que... Dios va a resolver. ¿O usted cree que la rebeldía en la iglesia es así de manifiesta? No. Se ocultan. Hablan. ¿Me entiende? Los que son rebeldes. No estoy hablando de todas las personas, que hay gente muy, muy sincera, muy amorosa. Entonces, ¿qué nos falta? Paciencia y fe. Paciencia y fe. Mire, este versículo lo compartí con un hermano joven el otro día. Estábamos conversando, me estaba pidiendo consejo y yo le toqué este pasaje. Muchas veces nosotros quisiéramos poder. ¿Pero qué poder quieres tú? ¿Para qué quieres poder? ¿Para decir, levántense árboles y vengan acá, o yo quiero una mina de oro? ¿Qué crees tú? Fíjese que en Colosenses capítulo 1, versículo 10 y 11, dice lo siguiente:
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Dios es paciente? Se lo aseguro. Dios es paciente. Entonces, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿A quién? Al Señor, llevando fruto en toda buena obra, no en malas obras, en buenas obras, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios, apegado a la Biblia, aprendiendo, escuchando buenas enseñanzas, fortalecidos con todo poder. Escucha aquí, fortalecidos con todo poder. Amén, poder. Conforme a la potencia de su gloria, inconmensurable, tremendo poder, para toda paciencia y longanimidad. ¿Para qué? Para tener paciencia y soportar los días malos, longanimidad. Para eso. Somos más poderosos cuando somos pacientes. Y resistimos, ¿sí? Resistimos en los tiempos difíciles. Bien, entonces no crea que el poder es para que usted haga así y se muevan las cosas. Fíjese lo que me hace pensar este pasaje. Es para tener paciencia y longanimidad. Longanimidad cuando las cosas son adversas, grandeza de ánimo. No lloriqueando en un rincón ahí, vamos adelante, sigamos adelante. ¿Cuántas iglesias han permanecido porque han tenido líderes fuertes, pacientes? Pacientes. Y que han seguido adelante porque han creído en el Señor Jesús. Y Él le ha dotado con paciencia. Paciencia. ¿Bien? Entonces, ¿por qué fallamos al Señor y no obedecemos? Porque no confiamos en Él y no tenemos paciencia ni fe. No confiamos en Él. Vienen problemas y preguntamos por qué. Debiéramos meditar cada día. Y recordarnos de Josué, ¿se acuerdan? Josué, un pasaje que me acuerdo que en los inicios de ya había empezado a predicar y se acerca una mamá y me dice, usted podría hablar con mi hijo que se va a Australia. Se va a Australia y yo quisiera que... Lo único que se me vino a la mente fue este pasaje. Dice el Josué 1, 7 y 8. 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Eso es lo que se me ocurrió. Y es tan precioso este pasaje, que pudiéramos usar este principio, porque aún no es una promesa para nosotros. Usáramos este principio, que nunca nos apartemos de Dios, nunca nos apartemos de la fe, nunca nos apartemos de la iglesia, nunca nos apartemos del camino correcto, justo, santo. Nunca. Podemos pasar problemas, podemos pasar vicisitudes, podemos pasar un montón de cosas, pero ¿por qué te vas a separar de la iglesia? ¿Por qué te vas a ir? ¿Porque piensas tú cierto, de cierta manera? No, haga lo que hizo Josué. Confíe en Dios y Él va a saber recompensarle, estoy seguro. Recuerde, no me acuerdo el nombre, pero le dice cuando viene de regreso y su hermano le viene persiguiendo. No me acuerdo. Y él dice, y divide los campamentos. Cuando ya han pasado las cosas, dice, mire Dios, pasé sin nada el Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Esaú y Jacob. Esaú y Jacob, Sí. justamente. Entonces Jacob dice, pasé sin nada y ahora vuelvo sobre 2 campamentos. Bueno, yo podría decir lo mismo. Cuando pasamos el río con mi esposa, no traíamos nada. Recién no habían embargado la casa. Recién habíamos perdido la casa. Y ahora nos tiene sobre 2 campamentos. Qué increíble, ¿no? No porque yo sea mejor, no me estoy arrogando eso, pero qué gratificante es pensar que Dios escucha la oración. Hebreos 11:8
dice lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. ¿A dónde voy a ir? ¿A qué lado voy? ¿A qué tanto y aquí? ¿Y cuánto voy a recibir? ¿Y cuánto me van a sostener? Obedecer sin saber lo que va a pasar. De eso se trata, ¿cierto? El ejemplo de fe que nos dio Abraham. Obedecer sin saber qué va a pasar en el futuro. Obedecer sin saber a dónde vamos. Yo me gustaría sugestionarme, ¿verdad? Y decir, yo soy llamado a Puerto Varas. Pero sería mentira, hermano. Bueno, no me vaya a llamar el Señor y me vaya a cambiar de lugar es otra cosa, pero tendré evidencias para probar que es un llamado de Dios. Cuando salimos como iglesia, no esperamos tener la aprobación de nadie. No esperamos tener la aprobación de los flojos de la iglesia. No esperamos así. Porque hay un grupo que siempre está dispuesto a servir al Señor. Hay un grupo que siempre está dispuesto a testificar. Hay un grupo que llega a la hora. Hay un grupo que siempre está, que ayuda. Que ayuda. No de los veedores que van a ver cómo resulta la cosa y después se van sin mover un alambre. Sin mover un cable, ni mover una silla. No, estoy hablando de esos que vamos y hemos salido con lo que teníamos. Y poco a poco Dios nos ha ido prosperando. No sabemos qué va a ocurrir. No sabemos. Algunas veces hemos tenido buena audiencia, algunas veces hemos tenido mala audiencia, pero siempre alguien ha oído, alguien ha recibido una Biblia de regalo, alguien ha levantado su mano y ha dicho, yo recibo al Señor Jesús. Amén. Pero es que se dice que, oiga, tuvo la voluntad delante de gente que no conoce decir, yo recibo a Jesús. Amén. Vamos a orar por ti. ¿Eso lo hacemos de la casa? No. Es la fe que nos mueve. Es cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado a nosotros. Y no quiero dejar de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Seguir haciendo? No sé. No sé cómo lo vamos a seguir haciendo. Los músicos se han perfeccionado en este tiempo en lo que es la música propiamente tal. En coordinarse de mejor manera. En amarse más. En quererse más. En respetarse más. Han crecido como grupo. Y eso es gratificante. Es gratificante. Entonces, solo obedecemos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Y qué más? Les damos la Biblia, les damos la palabra de Dios. Lo sabio es solo obedecer. Solo obedecer. Que nos va a ir bien, que nos va a ir mal. Una vez me acuerdo fuimos a Chillán, 2 buses a Chillán. O 2 buses a Coihueco. Yo volví regocijante, hermano. ¿Por qué? Porque hay gente que escuchó la verdad, no una religión, la verdad. Y eso, nos deja satisfechos. Entonces, ¿trae problemas con alguien el obedecer a Dios? Sí, con la familia, con el cónyuge, con la iglesia, con los hermanos. Pero ¿cómo de nuevo? De nuevo, pero si ya hicimos esto, de nuevo lo vamos a hacer. De nuevo vas a salir de casa. Tienes que ensayar, tienes que hacer esto, tienes que hacer... Sí. ¿Que trae problemas? Trae problemas. Los cambios en la iglesia siempre traen quejarse. Cuando hicimos un cambio de estilo música, acuérdense. Y siempre miramos el futuro y tomamos decisiones. Y no conocemos el futuro. Por ejemplo, mañana. ¿Tengo mañana? El otro día un temblor. ¿Qué habrá mañana? ¿Qué habrá esta tarde? No lo sé. ¿Por qué entonces te arriesgas tanto y no confías en el Señor? Y confiar en el Señor es hacer lo que Él quiere. Siempre estamos mirando el futuro como si supiéramos algo del futuro. Debiéramos dejar el futuro en las manos de Dios y las consecuencias del futuro en las manos de Dios. Y nosotros hacer lo que se nos pide. Para esto necesito confiar en Dios, tener fe, mucha fe. Pero si no tengo esa fe, voy a servir a Dios de mala manera. Tengo que aprender a tomar decisiones según Dios.
Lo que ven nuestros ojos no es lo que Dios está mirando. Recuerda el caso de Jericó en Josué 6:1. Vamos a tomar Jericó, pero es una ciudad, una fortaleza. Josué, ¿estás seguro que vamos a tomar Jericó? ¿Sí? Vamos a hacer lo que Dios dice. Pero Jericó, vamos a ir por 6 días, vamos a ir y vamos a tocar las bocinas y vamos a hacer esto y lo otro y vamos a recorrer. A ver, Josué, ¿sí? Dios dijo que teníamos que ir 7 sacerdotes con 7 bocinas por 6 días con el arca del pacto. 6 días. Y los de Jericó miraban y decían, mira, qué lindo, cómo nos tocan música, cómo nos adoran. Pero Josué, al 7º día, van a dar 7 vueltas. No se olvide, todas las vueltas que dio el pueblo de Israel, saque la cuenta, fueron 6 veces, más 7 veces. ¿Cuántas veces son? 13, no lo olvide, 13. Capaz que caiga una pregunta por ese lado, ¿bien? 13 vueltas dieron alrededor de Jericó. Entonces, ¿y qué sucedió? Cuando tocaron las bocinas y el pueblo gritó, las murallas cayeron. Pero imposible, las murallas cayeron. Es por eso que nosotros de repente podemos llegar a ofender a Dios, decirle, les recuerdo una vez que estábamos, yo trabajaba todavía en Ernst & Young, ya pocos años predicando, y me topo con un hermano en el centro, y me contó algunos problemas que tenía en el trabajo, y yo me fuego, hay que orar, hermano, no, esto no lo resuelve ni Dios. Nunca más se me olvidó, nunca más. Entonces, de repente, no somos tan como decimos ser. Yo me cuestiono, hermano, si no crean que esto es para ustedes, no, es para mí, parte por mí, ¿me entiende? Entonces, de esto que veo en Jericó, hay que confiar en Dios. Simplemente confiar en Dios. Usted dirá, pero confíe en Dios. Si Dios dice que es el primer mandamiento con promesa, que honrarás a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre, en todo orden de cosas. Aun cuando estés muerto, honra a tu padre y a tu madre. ¿Me entiendes? Yo cometí el error de hablar muchas veces de que mi papá aquí, mi papá... Hasta que un momento Dios me dijo, ¿lo estás honrando? No. Entonces, no más comentario al respecto. Entonces, tal vez los mandamientos de Dios para ti son obsoletos, muy antiguos, en otra sociedad. Además, no son obligatorios, los podemos modificar y como eso de la voluntad de Dios. No. Esta Biblia está perfectamente escrita. El Nuevo Testamento se escribió hace como 2000 años, casi 2000 años. El Antiguo Testamento tiene miles de años. Y es actual. Habla exactamente lo que somos nosotros, como somos nosotros. Entonces, respecto a los mandamientos de Dios, del Salmo 119, escogí el versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Podemos orar así. Señor, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Los que se desvían de los mandamientos, entonces a los ojos de Dios son malditos. El 63. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Con quién le gusta juntarse a usted? ¿Con quién le gusta compartir? ¿Con quién? La mejor compañía es con aquellos que temen a Dios. Que temen a Dios. Y que guardan sus mandamientos. Entonces, la reflexión es, ¿estás obedeciendo total y absolutamente los mandamientos de Dios? Lo que Dios dice y lo que tú entiendes de la Biblia. Tú debes decidir. Yo veo lo mío, me cuestiono, me busco. Piensa. Que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo.